No verás ni $1, mamá. Acéptalo de una vez. Esas fueron las últimas palabras que mi hijo me dijo antes de entrar en la oficina del abogado, con una sonrisa tan afilada que podría haber cortado el mármol. Mi nombre es Elena, y a mis 68 años me había convertido en una sombra en mi propia vida, una reliquia olvidada cuyo único valor parecía estar en el testamento de mi difunto esposo, Ricardo. Él me había dejado un legado de $34 millones, pero también un enigma final, una última jugada en el tablero de ajedrez de nuestra vida. Mi hijo, Damián, creía que la partida ya estaba ganada, pero no conocía el corazón del rey que acababa de caer. Esta es la historia de cómo el eco de una promesa silenciosa se convirtió en un trueno que sacudió los cimientos de la codicia. Espero que esta historia toque tu corazón. Si es así, déjanos un me gusta y un comentario contándonos desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato. Mi vida con Ricardo nunca fue ordinaria. Él no era un hombre de negocios al uso, era un inventor, un soñador con las manos manchadas de grasa y la mente llena de ecuaciones y planos imposibles. Nos conocimos cuando yo era una joven estudiante de arte, y él, un ingeniero que prefería pasar las noches en su garaje que en fiestas elegantes. Me enamoré de su caos, del brillo febril en sus ojos cuando una idea tomaba forma. Nuestro hogar no olía a ambientadores caros, sino a metal soldado, a madera recién cortada y al aroma del café fuerte que yo le llevaba a altas horas de la madrugada. Juntos, construimos un imperio no a base de acciones y corbatas, sino de patentes y prototipos que el mundo apenas empezaba a comprender. Mientras Ricardo daba forma al futuro, yo daba forma a nuestro hogar. Renuncié a mi propia carrera, a mis pinceles y lienzos, para convertirme en el ancla que mantenía su barco a flote en medio de la tempestad de su genio. Yo era su primera inversora, vendiendo las joyas de mi abuela para financiar su primer gran proyecto. Era su contable, su gerente y, sobre todo, su refugio. Y cuando Damián nació, mi universo encontró un nuevo centro. Para mí, él era mi obra de arte más preciada. Ricardo lo adoraba, pero su forma de amar era peculiar. No le enseñaba a lanzar una pelota, sino a calcular su parábola. No le leía cuentos de hadas, sino biografías de grandes científicos. Yo intentaba equilibrar la balanza con abrazos, con historias inventadas, con el calor de la normalidad. Pero Damián creció a la sombra de un titán, y en lugar de admirar la montaña, empezó a sentir que la montaña le pertenecía. Veía la fortuna que crecía a nuestro alrededor, no como el fruto del sudor y el sacrificio, sino como un derecho de nacimiento. La primera herida, la que nunca cicatrizó del todo, se abrió en su 18º cumpleaños. Ricardo le había regalado un juego de herramientas antiguo, el mismo con el que él había construido su primer invento. Era un gesto cargado de simbolismo, una invitación a continuar un legado. Damián lo miró con desdén. «Gracias, papá, pero un auto deportivo habría sido más útil», dijo, con una frialdad que heló la habitación. Vi el brillo en los ojos de Ricardo apagarse por un instante. Una microexpresión de dolor que solo yo, su eterna observadora, pude notar. Ese día entendí que habíamos creado a un hombre que sabía el precio de todo, pero el valor de nada. Con los años, esa grieta se ensanchó. Damián se fue a la universidad, no para estudiar ingeniería o ciencia, sino finanzas. Hablaba de nuestro dinero como su capital de inversión. Cada visita a casa se sentía como una auditoría. Cuestionaba los gastos de Ricardo en nuevos proyectos, insinuando que eran un derroche. Cuestionaba mis pequeños lujos, como mantener el jardín de rosas que tanto amaba. «Mamá, esas flores cuestan una fortuna en agua y cuidados. Es un pasivo, no un activo», me dijo una vez, arrancando, sin saberlo, un pétalo de mi alma. Yo callaba, por amor a la paz, por proteger a Ricardo de la decepción. Me convertí en una experta del silencio, una guardiana de una armonía familiar que ya solo existía en mi imaginación. El Damián que yo había acunado en mis brazos se había desvanecido, reemplazado por un extraño con sus mismos ojos, pero con un corazón que latía al ritmo calculador de una caja registradora.
Y yo, su madre, me sentía cada vez más como un mueble antiguo en una casa que pronto sería renovada. La enfermedad de Ricardo fue un ladrón silencioso. Llegó sin hacer ruido, instalándose en su cuerpo como el óxido en el metal, corroyendo lentamente la maquinaria brillante de su ser. Durante 2 años, me convertí en su enfermera, su memoria y sus manos. Le leía los planos que sus ojos ya no podían enfocar. Sostenía la taza de café que sus dedos ya no podían aferrar con firmeza. Fue un tiempo de dolorosas despedidas, no de la persona, sino de las pequeñas cosas que la conformaban, su risa estruendosa, sus pasos apresurados hacia el taller, el desorden organizado de su escritorio. Nuestro hogar, antes un hervidero de creación, se sumió en un silencio pesado, solo roto por el tic-tac del reloj y el sonido de los aparatos médicos. En ese tiempo, Damián fue una visita esporádica y eficiente. Llegaba con un maletín, no con el corazón. En lugar de sentarse junto a la cama de su padre y compartir un recuerdo, se sentaba en el despacho, revisando documentos. Sus conversaciones conmigo eran breves, casi interrogatorios. ¿Firmó papá los papeles de la junta directiva? ¿Habló con los abogados sobre la transferencia de acciones? Mamá, tienes que asegurarte de que todo esté en orden. La palabra orden en su boca sonaba como una amenaza. No se refería a la paz de su padre, sino a la pulcritud de la transición financiera que ya planeaba en su mente. El abandono real, el que me rompió por dentro, comenzó el día después del funeral. La casa se sentía inmensa y vacía, un eco de una vida que ya no existía. Yo vagaba por las habitaciones, abrazándome a mí misma, buscando el rastro del perfume de Ricardo en sus camisas, el calor de su presencia en su sillón favorito. Esperaba que Damián se quedara, que compartiera el duelo conmigo, que me permitiera ser su madre en el momento de mayor vulnerabilidad. En cambio, lo encontré en el taller de Ricardo, no con nostalgia, sino con una cinta métrica y una libreta. Estaba catalogando, tasando. Hay millones en 1906. Chatarra aquí, mamá, dijo, sin mirarme. Tenemos que liquidar todo esto. Ocupa un espacio valioso. No veía los prototipos de los sueños de su padre. Veía metros cuadrados, activos depreciados. En ese momento, no solo sentí la muerte de mi esposo, sino también la de mi hijo. Las semanas que siguieron fueron un lento descenso a la invisibilidad. Damián se mudó de facto al despacho de Ricardo. Contrató a un equipo para organizar la casa, que en realidad era un eufemismo para desmantelar mi vida, mis objetos personales, los recuerdos de mis viajes con Ricardo, las fotografías. Todo fue cuidadosamente empaquetado y etiquetado por extraños. Cuando protesté, Damián me trató con una paciencia condescendiente, como si yo fuera una niña caprichosa. Mamá, estamos modernizando. El futuro de la empresa depende de proyectar una imagen limpia y corporativa, no la de un taller de inventor excéntrico. Mi opinión, mis sentimientos, mis recuerdos, todo era irrelevante frente a su visión de la mañana futuro. El golpe más duro fue el jardín de rosas. Una mañana, me desperté con el sonido de sierras eléctricas. Corrí a la ventana y vi a 2 jardineros, bajo la supervisión de Damián, arrancando mis rosales. Los mismos que yo había plantado cuando nació Damián, los mismos que Ricardo y yo cuidábamos cada domingo. Salí corriendo, gritando que se detuvieran. Damián me interceptó en la puerta. Es por tu bien, mamá. Requiere demasiado mantenimiento y tú no estás en condiciones. Su rostro no mostraba empatía, solo una fría resolución. Vamos a poner césped artificial. Es más práctico. Mientras yo veía cómo mis rosas eran arrojadas a una pila para ser desechadas, entendí la metáfora de mi propia existencia. Yo era como esas flores. Una vez amada y cuidada, ahora considerada un estorbo, algo que debía ser reemplazado por una imitación sin vida y de bajo mantenimiento. A partir de ese día, dejé de luchar. Me encerré en un capullo de silencio, observando desde la distancia cómo mi hijo borraba sistemáticamente cada huella de la vida que yo había construido. Él vivía en la misma casa, pero yo estaba completamente sola, abandonada en una isla de recuerdos que solo yo parecía valorar. La lectura del testamento era solo el acto final de este despojo,
la firma notarial de mi propia inexistencia. La oficina del señor Vega, el abogado de toda la vida de Ricardo, olía a cuero viejo y a papel. Era un espacio solemne, de paredes forradas con libros de leyes que parecían testigos, silenciosos de innumerables dramas familiares. Me senté en una silla de respaldo rígido, sintiendo el frío de la piel a través de mi vestido negro. Frente a mí, Damián tamborileaba con los dedos sobre la mesa de caoba pulida, una sinfonía de impaciencia y arrogancia. Su traje era impecable, sus zapatos brillaban, y en su rostro había una expresión de triunfo apenas contenida. Era el joven rey a punto de reclamar su corona. Yo, la reina viuda, era solo un protocolo a cumplir, una figura decorativa en su ceremonia de coronación. El señor Vega, un hombre de 70 años con unos ojos amables pero una expresión impenetrable, carraspeó y ajustó sus gafas. Bien, si estamos todos presentes, procederé a la lectura del testamento de don Ricardo Valdés. Su voz era monótona, casi litúrgica. Comenzó con los legados menores, una suma para su hermana, una donación a su antigua universidad. Damián suspiró, visiblemente aburrido por estos preliminares. Luego, el abogado llegó a la cláusula principal. En lo que respecta a la totalidad de mis acciones en Valdés Innovations y el resto de mis bienes, valorados en aproximadamente 34 millones de dólares, los lego a mi único hijo, Damián Valdés. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Damián. Lanzó una mirada rápida en mi dirección, una mezcla de lástima y burla que me perforó el alma. Era el «te lo dije», que no necesitaba verbalizar. Contuve la respiración, preparándome para la siguiente frase, la que sellaría mi destino. Esperaba una mención, una pensión vitalicia, una limosna para cuidar de la viuda. Pero el señor Vega continuó, con la condición de que cuide de su madre, Elena, por el resto de su vida. La frase era vaga, una formalidad sin garras legales. La sonrisa de Damián se ensanchó. Significaba todo y no significaba nada. Él definiría qué era cuidar. Podía ser un apartamento modesto o una habitación en un asilo. El poder era suyo. Me encogí en mi asiento, sintiendo cómo se materializaba mi invisibilidad. Pero entonces, cuando creía que todo había terminado, el señor Vega hizo una pausa, dejó el testamento sobre la mesa y sacó de un cajón un sobre grueso, sellado con lacre rojo. El sello llevaba el anillo de Ricardo. «Hay algo más», dijo el abogado, y el tono de su voz cambió, perdió su monotonía y adquirió un peso inusual. Ricardo dejó instrucciones muy específicas. Este sobre debía permanecer sellado hasta este preciso momento, y su contenido debía ser leído en voz alta después del testamento principal. Es un codicilo, una adenda final y vinculante. La expresión de Damián se agrió. «¿Qué es esto? ¿Otra excentricidad? Papá y sus juegos». El señor Vega rompió el sello con un abrecartas de plata. El sonido pareció resonar en el silencio absoluto de la habitación. No era un documento legal, sino una carta escrita a mano, con la caligrafía fuerte y ligeramente inclinada de Ricardo. «Mi querido Damián, mi amada Elena», comenzó a leer el abogado. Mi corazón dio un vuelco. «Si están escuchando esto, significa que mi tiempo con ustedes ha terminado. Damián, hijo, sé que estarás ansioso por tomar las riendas. Tienes mi ambición, mi empuje, pero te falta algo fundamental, la memoria. Y es por eso que escribo esta carta». Damián se removió incómodo en su silla. La carta continuaba. «Crees que esta fortuna se construyó sobre mis ideas, sobre mi genio, pero la viga maestra, la primera piedra sobre la que todo se edificó, no fue mía, fue de tu madre». Sentí una confusión profunda. ¿De qué hablaba? «Hace 40 años», leía el señor Vega. Yo estaba atascado. El prototipo del estabilizador giroscópico, nuestra primera patente, no funcionaba. Una noche, desesperado, le confesé a tu madre que iba a abandonar. Ella, mientras me servía café, me escuchó pacientemente y dijo algo que yo, en mi arrogancia científica, había pasado por alto. «Ricardo, dejas que la máquina pelee contra la vibración. ¿Por qué no la usas? ¿Por qué no haces que absorba el movimiento y lo convierta en estabilidad?» Ella no usó términos técnicos, pero me dio la solución.
me dio el alma del invento. Un recuerdo vago, una niebla en mi mente, comenzó a disiparse. Recordaba esa noche, la sensación de agotamiento de Ricardo, mis palabras dichas sin pensar, solo por consolarlo. Esa idea, concluyó la carta con una fuerza devastadora, fue la clave, y aunque yo fui el ingeniero, la patente original, como consta en el registro número 7B41, fue registrada a nombre de Ricardo Valdés y Elena Rousseau. Tu madre, hijo, no es mi dependiente, es mi socia cofundadora al 50%. Esta fortuna es tan suya como mía. Por lo tanto, este codicilo anula la cláusula anterior. La mitad de todo, 17 millones de dólares y el 50% de las acciones con poder de decisión le pertenecen a ella por derecho propio, no por mi caridad. El silencio que cayó sobre la oficina fue más pesado que cualquier palabra. La sonrisa de Damián se había desvanecido, reemplazada por una máscara de incredulidad pálida. Miré al señor Vega, luego a mi hijo, y por primera vez en años, no me sentí como una sombra. Sentí el peso de mi propio nombre. Ricardo, mi caótico y brillante Ricardo, me había dejado una última invención, mi propia voz. El silencio en la oficina del señor Vega se rompió como un cristal. Fue Damián quien lo hizo añicos. Se levantó de su silla con tal brusquedad que ésta se tambaleó hacia atrás, golpeando la estantería con un ruido sordo. Su rostro, antes pálido por la incredulidad, estaba ahora congestionado por la rabia. «Esto es absurdo», espetó, con la voz temblorosa. Sus ojos buscaron los del abogado, ignorándome por completo. «Una manipulación. Mi padre no estaba en su sano juicio. Ella debió haberlo presionado, aprovechándose de su enfermedad. Voy a impugnar esto». Su acusación flotó en el aire, venenosa y desesperada. Era la reacción de un animal acorralado, buscando a quien morder. Antes, esas palabras me habrían devastado, me habrían hecho llorar, defenderme débilmente, o simplemente encogerme hasta desaparecer. Pero algo dentro de mí había cambiado en los últimos 10 minutos. La carta de Ricardo no solo me había legado una fortuna, me había devuelto la columna vertebral. Lo miré, no con ira, sino con una profunda y dolorosa claridad. Por primera vez, no veía a mi hijo, sino al hombre en el que se había convertido. El señor Vega, imperturbable, abrió una carpeta que tenía a su lado, con la calma de quien sabe que tiene todas las piezas del tablero a su favor. Extrajo un documento amarillento por el tiempo. Lo deslizó sobre la mesa de caoba hasta que quedó justo frente a Damián. «Impugnar será difícil, Damián», dijo el abogado con una voz suave pero firme. «Esto es una copia certificada del registro de patentes original, del 20 de abril de 1982. Ahí tienes las dos firmas, la de tu padre y la de tu madre. Y aquí», añadió, sacando otro papel, «tengo una evaluación psiquiátrica completa de tu padre, realizada 2 semanas antes de su muerte para validar este mismo codicilo. Su mente, aunque su cuerpo estuviera débil, era tan lúcida como siempre». Damián miró los papeles como si fueran serpientes. Su respiración era agitada. El castillo de naipes sobre el que había construido su futuro se estaba derrumbando frente a sus ojos. Fue entonces cuando yo hablé. Mi voz no fue un grito, ni siquiera un reproche. Fue un susurro, pero un susurro que llenó cada rincón de la habitación. «El dinero no es lo que duele, Damián», dije, y sus ojos finalmente se posaron en mí, sorprendidos de que hablara. «Nunca lo fue». Hice una pausa, dejando que el silencio hablara por mí. Un silencio que ya no era de sumisión, sino de poder. «Dime, ¿recuerdas el olor de las rosas después de la lluvia? ¿O el sonido de la risa de tu padre cuando un experimento por fin funcionaba?» Él frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando?» «Hablo de lo que no tiene precio, de lo que no se puede tasar, liquidar o modernizar», continué. Y cada palabra parecía sanar una herida dentro de mí. «Hablo de la vida que arrancaste, no solo las flores de mi jardín, Damián. Arrancaste los recuerdos. Me trataste como a un inventario obsoleto que había que eliminar. Me hiciste invisible en mi propia casa, en mi propia vida. Creíste que mi único valor estaba en el apellido de tu padre, sin darte cuenta de que yo también ayudé a construir el nombre que llevas con tanto orgullo. El peso de mis
Palabras, dichas sin rencor pero con la fuerza de la verdad, pareció golpearlo físicamente. Retrocedió un paso, apoyándose en la mesa. La rabia en su rostro dio paso a una expresión de cruda humillación. Había sido derrotado, no por una cláusula legal, sino por un recuerdo, por el fantasma de una madre a la que había dado por muerta mucho antes de que su padre falleciera. Hubo un largo momento de catarsis silenciosa. La verdad, finalmente revelada, se asentó entre nosotros. Damián no lloró, no pidió perdón, simplemente se quedó ahí, despojado de su arrogancia, reducido a un silencio que era la admisión de su propia bancarrota moral. Me levanté, sintiéndome más alta y fuerte de lo que me había sentido en décadas. Miré al señor Vega y asentí. Por favor, inicie los trámites para que asuma mi puesto en la junta directiva de inmediato, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Luego, me volví hacia mi hijo por última vez, no para ofrecerle un perdón que no sentía, sino para cerrar el capítulo. Tú querías un imperio, Damián, pero te olvidaste de que todo imperio necesita un alma. Te quedaste con los ladrillos, pero yo me quedo con los cimientos. Y sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás a un hombre que lo tenía todo y se había quedado sin nada, y a una mujer que lo había perdido todo y estaba a punto de recuperarse a sí misma. Mi nueva vida no comenzó con una explosión, sino con el simple acto de abrir una ventana. Tras la lectura del testamento, no volví a la gran casa que se había convertido en un mausoleo de recuerdos profanados. Me alojé en un hotel durante unas semanas, un espacio anónimo donde pude respirar por primera vez sin el peso del pasado sobre mis hombros. Desde allí, con la ayuda del señor Vega, tomé mi primera decisión como dueña de mi destino. Puse la casa en venta. Damián no se opuso. La comunicación entre nosotros se había reducido a correos electrónicos fríos y formales entre nuestros abogados. Él se quedó con su mitad de la fortuna, una suma astronómica que, según supe más tarde, utilizó para comprar un ático en el centro de la ciudad y para fundar su propia firma de inversiones, una empresa con un nombre moderno y sin alma, muy lejos del legado de Valdez Innovations. No nos hemos vuelto a ver. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si alguna vez siente el vacío que dejó. No el vacío en su cuenta bancaria, sino el que hay en su historia personal. Se deshizo de su pasado con la misma eficiencia con la que liquidaba un activo, sin comprender que un hombre sin raíces es un hombre que nunca puede crecer realmente alto. Su riqueza es su jaula dorada, un monumento a su soledad. Yo, en cambio, busqué la tierra. Compré una casa más pequeña en las afueras, una villa con paredes encaladas y un gran jardín trasero que llevaba años abandonado. Era un lienzo en blanco. Allí, con mis propias manos, comencé mi trabajo más importante. Día tras día, me dediqué a arrancar las malas hierbas, a labrar la tierra endurecida, a sentir el suelo bajo mis uñas. Cada raíz que quitaba era un resentimiento que dejaba ir. Cada semilla que plantaba era una promesa de futuro. Mi puesto en la junta directiva de Valdez Innovations sorprendió a todos. Esperaban que fuera una figura pasiva, una viuda rica ocupando un asiento honorífico. Pero llevé a esa sala de reuniones de cristal y acero algo que habían olvidado: el corazón de Ricardo. Hablé de los empleados que él conocía por su nombre, de los proyectos que no buscaban solo la rentabilidad, sino cambiar el mundo para mejor. No me opuse al progreso, pero le recordé a la empresa su propósito original. Poco a poco, el espíritu del taller de mi marido, el caos creativo y humano, comenzó a filtrarse de nuevo en los pasillos corporativos. La verdadera justicia, descubrí, no es un castigo, es una restauración, es reconstruir lo que fue dañado, empezando por uno mismo. Mi jardín comenzó a florecer. Planté lavanda, jazmín, y en el centro, en el lugar más soleado, una docena de rosales de distintas variedades. No eran los mismos que Damián había arrancado. Aquellos recuerdos no podían ser recuperados. Eran nuevos, diferentes, y representaban una nueva etapa de mi vida. Esta mañana, me senté en el porche con una taza de té, observando una rosa de un color rojo intenso que acababa de abrir sus pétalos.
El aire olía a tierra húmeda y a flores. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas de tierra, son el testimonio de mi renacimiento. Comprendí la gran lección que la vida, a través de Ricardo, me había regalado. El amor no debe exigir que te borres a ti misma. La entrega total, el sacrificio silencioso, puede convertirse en un veneno lento si permites que anule quién eres. Nuestro valor no reside en cuánto damos a los demás, sino en la capacidad de cuidarnos y respetarnos a nosotros mismos, incluso cuando aquellos a quienes más amamos se olvidan de hacerlo. A veces, la batalla más importante es la que libramos para reclamar nuestro propio nombre. Y ahora, la casa está llena de vida de nuevo, no solo de flores, sino de las risas de los viejos amigos, de los jóvenes ingenieros a los que apadrino, de los vecinos que vienen a por un consejo de jardinería. Mi soledad se ha transformado en una paz elegida. Y en cuanto a Damián, no le guardo rencor, solo una lejana tristeza. Él eligió su camino, y yo, finalmente, fui lo suficientemente valiente para elegir el mío. ¿Qué te ha parecido la historia de Elena? ¿Cuál es la lección más importante que te llevas de su viaje? Cuéntanos en los comentarios. Nos emociona mucho leer tus reflexiones. Si esta historia te ha conmovido, por favor, apóyanos con un me gusta. Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y no olvides suscribirte para más relatos que tocan el alma. Gracias por acompañarnos hasta el final.